El tercer mes, y las flores de durazno flotan sobre las ondas del río. La corriente recupera sus viejas huellas, y al amanecer inunda ya los límites de la playa. El verde esmeralda riela entre el portón de ramas. En tanto yo reparo mis aparejos y dejo caer un cebo perfumado. Ato los tubos de bambú para regar el huertecillo. Ya son legión los pájaros que llegan volando, y en ruidosa algarabía se disputan el baño. Los ingenios de Dédalo, con David Lorenzo, en Afkar Media. Los seres humanos somos habitantes de la palabra. Mediante ella navegamos en los relatos, las historias, los cuentos de nuestros semejantes, aquellos trazos invisibles, instantáneos, de sonido, de trazos sobre papel, que nos revelan nuestro pasado, nuestro presente y nos permiten esbozar nuestro futuro. La palabra es quizás el mayor bien que nos hace humanos, quizás el único distintivo que nos hace ser quienes somos. Y la gran diferencia respecto a las otras especies animales que nos acompañan en nuestro transitar por este planeta. Sin embargo, ¿cuándo se gestó el lenguaje? ¿Quiénes fueron los primeros que trazaron los sinuosos vértices de la palabra escrita? Los antropólogos estipulan que no fue antes del año 35.000 a.C. cuando surgieron los primeros lenguajes elaborados. Sin embargo, a pesar de los avances científicos, todavía nos queda la gran incertidumbre. ¿Cómo surgió? ¿Qué fue antes? ¿Pensamiento o palabra? ¿Quiénes fueron los inventores del elemento que nos hace ser humanos? Primero fueron los dibujos, ideas simples y pictogramas. Para intentar responder a estas cuestiones, les invito a hacer un pequeño viaje a través del tiempo. Vayamos a los albores de la humanidad. ¿Se imaginan las primeras comunidades humanas? Los primeros grupos que se dedican a cazar, a vivir en cuevas, apenas enfrentados a una naturaleza indómita, sintiéndose débiles con el fuego apenas descubierto. ¿Se imaginan a ese grupo de seres humanos intentando comunicarse con sus semejantes? Si lo hacen, si recorren el viaje conmigo, descubrirán inmediatamente que, como revela la arqueología, la palabra fue primera imagen, dibujo, representación de la realidad. No necesariamente para transmitir unos sentimientos y la visión de un autor a través del arte, sino simplemente para esbozar sustantivos, es decir, para esbozar cosas que existen y que se quieren transmitir, situaciones que se han producido. Así es como nace el arte rupestre, pero también así es como nace la palabra primigenia, la palabra como dibujo, la palabra aún sin voz, aún sin sonido, simplemente como representación, lo más fiel posible. Y es fácil imaginar cómo esas primeras representaciones se van transformando poco a poco en iconos, en símbolos para los que no haga falta tener un gran talento artístico, simplemente que cualquiera, mediante la convención de saber qué significa, qué idea asocia, poder representarlos y que cualquiera que los vea sepa qué le están comunicando. Y poco a poco, según esa comunicación se fue haciendo más ardua, fue como llegó la palabra. La palabra como un conjunto de sonidos asociados a una idea, que permita transmitir situaciones, ideas, sentimientos, sucesos complejos de una manera rápida y eficaz. Y así es como esos pequeños pobladores del planeta Tierra, una especie más entre tantas, descubrieron que la palabra les haría diferentes. El nacimiento de la palabra,
los sonidos que cambiarán el mundo. Sin embargo, con el desarrollo del lenguaje oral, poco a poco se fueron dividiendo las dos ramas de comunicación. Por un lado, los dibujos, que dieron lugar poco a poco al arte. Los dibujos, las representaciones, los símbolos despojados de esa utilidad más literal se transformaron en manos de quienes tenían más talento para este tipo de características y cualidades en una herramienta comunicativa de sentimientos, de intenciones, dotándoles de una mayor profundidad que simplemente la transliteración y la representación de unos hechos, unos acontecimientos, o mejor aún, más simplemente, de unos objetos o seres o animales que se veían en aquellos tiempos. Así es como encontramos el desarrollo del arte, por un lado, y el desarrollo del lenguaje por el otro. Desarrollo del lenguaje que, en la oralidad, podemos imaginarnos a las pequeñas comunidades junto a la hoguera, contando historias a medio camino entre la verdad y la ficción, desarrollando la inventiva, la imaginación, pero no solamente eso, sino que el lenguaje, como ha demostrado la neurología, también desarrolla el cerebro, desarrolla nuestras habilidades. El lenguaje está íntimamente relacionado con la capacidad para caminar, para desplazarnos, con el movimiento. En realidad teníamos que preguntarnos qué fue antes, si el movimiento o el lenguaje. Es evidente que lo uno llevó a lo otro, nuestra capacidad para trasladarnos de un sitio a otro, como grandes nómadas que hemos sido los seres humanos en nuestros orígenes, ha dado lugar al desarrollo cerebral necesario para que tengamos el lenguaje. Es el punto de vista de la neurología, sí. Y sin embargo, es el lenguaje el que nos sigue desarrollando todavía a día de hoy nuestra capacidad cerebral, nuestra capacidad para relacionarnos con nuestros semejantes, nuestra capacidad para sentir y para imaginar. Abrimos posibilidades cuando hablamos. Ellos las abrieron para nosotros. Así, durante milenios, el lenguaje apenas fue un cúmulo de palabra que se la llevaba el viento, de voz, y unos pocos trazos que sí representaban ideas muy sutiles. Pero no era suficiente. No es suficiente con el momento de la voz, con el instante en que se pierde la palabra. Había que tratar de elevar ideas al futuro. Y según las comunidades y las civilizaciones se fueron haciendo más complejas, se necesitaron establecer cuentas, registros, leyes y organizarse como sociedad, fue necesario inventar algo más. Fue necesario inventar la palabra escrita, el lenguaje escrito, la escritura. Observa la verdad y no la traspases, que no se revele el desahogo del corazón. No calumnies a gente alguna, importante o insignificante. De ello abomina el K. Y de esta manera es como surgieron las primeras representaciones escritas. Silabarios en primer lugar. Conjuntos de sonidos, de sílabas, que lo que buscaban es transmitir una idea o un fragmento de idea. De forma que al reconstruirlas se pudiese establecer una comunicación compleja, como la que tenemos hoy día, como la que estamos dialogando a través de, en el caso de las ondas electromagnéticas, de la radio, de esa pequeña magia de la ciencia, y que nos permite comprender y establecer conceptos complejos y elaborados. Esos silabarios eran muy difíciles de aprender y por tanto se daba el hecho de que no estaban al alcance de cualquiera, solamente aquellas personas que podían permitirse una vida, vamos a decirlo así, menos esforzada, más serena y más cultivada en el saber y en las costumbres de aquellas épocas, eran las que podían permitirse aprender a escribir. Y así tenemos a los primeros escritores y escritoras, por cierto, que han llegado hasta nosotros, cuyos textos hemos podido recopilar y trazar su autoría. Pienso en Endeavana, la sacerdotisa sumeria
que nos legó uno de los primeros textos que reconocemos en la historia, textos de mujer, por cierto, pero también está ahí la literatura egipcia, que en principio comenzó como una serie de preceptos, una serie de pequeños versos. Así es como poco a poco comenzó la literatura. Pero para que esa literatura diese un giro radical y para que el lenguaje escrito transformase definitivamente a las sociedades humanas, tuvo que suceder aún algo más que los silabarios. Y ahí es donde entra el nacimiento del alfabeto. El nacimiento de la literatura y de los libros. La ardua convivencia entre oralidad y escritura. Todavía desconocemos, y probablemente no conoceremos nunca, quiénes fueron o quién fue el creador del alfabeto. Lo que sí sabemos es que fue un gran salto democrático en el aprendizaje del lenguaje escrito. Porque los alfabetos, como bien sabemos, permiten relacionar un símbolo a un sonido, a un conjunto de sonidos con un conjunto de símbolos equivalente en número que nos permiten construir todas las palabras posibles. Aquellos idiomas que se han ido estableciendo mediante alfabetos han demostrado no solamente ser más flexibles, sino tener una mayor capacidad para ser aprendidos por la mayoría, con un menor esfuerzo que aquellos alfabetos que requieren ideogramas. De esa manera es como surgió la literatura, mediante lenguajes establecidos mediante un sistema de escritura alfabética. Otros, como el egipcio, aún todavía sosteniéndose sobre la tradición anterior. Pero lo importante es que sobre el año 2500 a.C. comienza la literatura en Egipto, comienza la literatura en Mesopotamia, comienza la literatura en Sumeria y comienza la literatura en las grandes civilizaciones. La literatura, como he dicho antes, en manos de las personas que podían permitirse el tiempo para el estudio y el conocimiento del lenguaje, el suficiente como para poderse dedicar a escribir, aunque fuera para su oficio sacerdotal o diplomático o aristócrata o filosófico. Pensemos que con los avances de la filosofía, de aquellos primeros pobladores del pensamiento y la palabra, y su divulgación a través de la palabra oral, pero también de la escrita, a sus semejantes, es como hemos ido pudiendo transmitir las ideas clave que han permitido transformar hasta el momento nuestra sociedad. Gracias a ella no solamente existe la literatura, existen nuestros derechos y nuestras leyes. Existen porque son ideas, no porque son palabras. Pero existen también, en su medida, porque las hemos podido transmitir a nuestros semejantes, las hemos podido codificar en leyes, las hemos podido antes albergar en libros que explicaban su razón de ser. Y las hemos podido transmitir a nuestros semejantes escapando del pensamiento individual. Queridos oyentes, queridos amigos, gracias por acompañarnos un mes más en los ingenios de Dédalo. Como pueden ver, unos ingenios que nos han permitido desarrollarnos hasta donde estamos en estos momentos. Unos ingenios que mes tras mes deseo les sorprendan. Les esperamos el mes que viene a nuestro lado, a través de las ondas, en esta conversación infinita de la palabra y del saber.